Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Pulso Watch. Nosotros somos Sebastián Olea, Dan Olvera y Sofía Macías. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el rock en Hispanoamérica, o sea, el rock en español. Por eso no vamos a platicar de el rock en Brasil, por eso no es rock en Latinoamérica, porque luego nos hacen de que, no, pero les faltó Brasil y el rock en portugués y... No. Puro español. Pues primero que nada, el rock comenzó a mediados de los 50 en Estados Unidos. ¿Y cómo llegó aquí a Latinoamérica? Pues primero empezó con bandas de covers. Unas de las más conocidas aquí en México fueron los Teen Tops, que de hecho Enrique Guzmán fue su vocalista, quien es papá de Alejandra Guzmán, para quienes están más chavos. Y... Buen dato. Buen dato. Y pues primero así comenzaban las bandas. Eran bandas que como transcribían o hacían como versiones de las canciones muy famosas en inglés, pero acá en español para que pues se hicieran conocidas. También en Argentina existían los Gatos Salvajes, que eran como la versión de los Teen Tops, pero allá en Argentina igual sacaban canciones que eran originalmente en inglés y las traducían al español. Y así es como se siembra la semilla del rock aquí en Latinoamérica. Y ya después empezaron a proliferar una serie de bandas que pues empezaban a experimentar con otros ritmos dentro de aquí en Latinoamérica en el rock, porque pues claro que de cierta manera el rock pues era algo distintivo de Estados Unidos en ese momento, y cuando llega a Latinoamérica pues como que los latinos dijimos pues hay que hacer lo nuestro, sí, ¿no? Como Estados Unidos casi no tiene influencia en ninguna parte del mundo, ¿no? Ajá, o sea... Entonces pues al principio no se consideraba la posibilidad de que pudiéramos crear música original, sino que eran pues los covers, y ya después dijimos vamos a invertir tiempo y pues esfuerzo y dedicación y experimentación para poder hacer que el sonido del rock sea un rock latinoamericano. Claro, un sonido latino en el que obviamente y claramente se nota el estilo, ¿no? Que es muy diferente a lo que se había acostumbrado, ¿no? Tantos años en Estados Unidos, el rock en Inglaterra también, que pues, o sea, el rock está en todas partes, ¿no? Pero el rock latino como que tiene un distintivo muy, muy propio, muy suyo, ¿no crees? Sí, sobre todo siento que la mayoría o sea, el contexto en el que se originó el rock latinoamericano, pues es un contexto de rebeldía, de contracultura, de manifestarse contra situaciones sociales problemáticas. Pues sí, no, o sea, es un medio todavía, fue y es un medio de expresar fuerza y... Sí, y pues es una realidad, ¿no? Que en países como es aquí, ¿no? En el continente latinoamericano, ¿no? Y también mi gente latina. Mi gente latino. Pues se ha sufrido mucho, ¿no? Más que en otras partes del mundo. Todavía siguen, pues, en lucha, ¿no? Algunos países de aquí, nuestros compatriotas del sur. Pero pues sí, ¿no? Es relevante recalcar que como siguen habiendo tantos movimientos tan influyentes, el rock sigue con mucha fuerza a día de hoy. Oye, hablando de como... pues no movimientos, pero sucesos que marcaron el rock. Se hizo un festival en la década de los 70s, que es como nuestro siguiente suceso histórico, el Festival de Avándaro, que está en el Estado de México, y este era un festival para emular el del Festival de Woodstock, que pues es un festival en el 69 donde se hizo una reunión que originalmente se planeaba que iba a ser como poca gente, pero resultó que fueron más de 500,000 de personas. Ajá. Y se estancó y un desastre. Y pues el festival duró 3 días y pues era un lugar donde pues varias bandas se presentaron, que pues en ese momento pues eran muy famosas, ¿no? Se presentó nuestro amiguísimo Carlos Santana, que justo pues fue un guitarrista, un compositor de origen mexicano que pues hizo su carrera musical en Estados Unidos, que si bien pues sus canciones eran en inglés, de todos modos hay que mencionarlo porque pues es de acá de... Es talento latino. Ándale. Entonces, pues el Festival de Woodstock inspira este festival que pues era de la contracultura para la onda de las personas que eran hippies, ¿no? Y aquí en español pues eran los hippitecas, así se les decía porque eran por los aztecas, ¿no? O sea, de aztecas, olmecas... Fíjate qué buen dato, no tenía idea de ese término de los hipitecas. Sí. Muy mexicano, ¿no? Está chido. Chido. A mí se me hace padre. Pero bueno, Avándaro dura 2 días y tocaron bandas como Bandido y Tequila y la más famosa que es Three Souls in My Mind. ¡Wow! Oye, que esa banda me suena, ¿eh? Bueno, el Three Souls in My Mind es la banda que está liderada por nuestro orgullo mexicano, Alex Lora, y es el máximo exponente del rock en español en la década de los 70s. Entonces la gente empezó a llamar a Three Souls, pues Three, porque
Eran 3. Ajá, y eran Three Souls. Entonces, pues como que aquí ya saben cómo pasa con el Spanglish. Entonces decíamos, pues el Tri, ¿no? O sea, Three Souls. Y en 1984 fue cuando se produjo el cambio a el Tri, que es como conocemos la banda. ¿Y esto por qué se da, mi queridísima compañera? ¿Por qué se da el cambio de Three Souls a el Tri? Que pues si bien Three Souls suena pues así como... Coqueto, así un poco travieso. El Tri, que pues el Tri es un nombre más sencillo, si bien es cierto, pero como que es más auténtico. Fíjate que no me sé la historia así, o sea, para no contarles mentiras. Pero el chismecito es que pues la persona que tenía los derechos del nombre de Three Souls in My Mind, pues hubo ahí un problemilla, ¿no? Y se quedaron, o sea, quienes se quedaron dijeron, pues vamos a ponernos el Tri porque pues ya somos el Tri, ¿no? O sea, sí. Popularmente eran conocidos como el Tri, ¿no? Ajá, entonces por eso se les quedó y ya hicieron el cambio y ya eran el Tri, ¿no? Entonces esta banda pues fue al principio una banda completamente contracultural y pues cantaba canciones contra el sistema y pues eran así muy de hacer revuelo. Vaya, a mediados de los 90s es cuando el Tri empieza a abandonar como pues esto de la contracultura y se vuelve mainstream, que es... Mainstream en inglés significa pues que se haga muy viral, que se haga muy famosa, que era como más para las masas, ¿no? O sea, que cualquiera lo pudiera escuchar, que no le causara conflicto estar escuchando pues lo que se estuviera diciendo en las canciones. Entonces se vuelve mainstream y pues abandona temas de irreverencia, empiezan a cantar hitos del rock mexicano y latinoamericano como Las piedras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Y esta triste canción de amor. Esta triste canción de amor. Pues ya esas canciones pues son pues muy famosas aquí en México y pues no representan pues esto del movimiento de la contracultura. Pero, o sea, disculpa que te interrumpa. No te apures. Pero aunque no representen un movimiento de una contracultura o precisamente de un movimiento social, siento que aún así han dejado una huella muy grande en lo que es la cultura mexicana, ¿no? Claro, son himnos del himnos, rock aquí en México. Verdaderamente. Y muy orgullosamente de México. Otra vez. ¿Cuál es Flora? Ahí está el productor. El productor aquí gritando. Pero bueno, no hay que olvidar que México no es el único país donde se sentaron las bases para el rock. Claro. Entonces también hay que considerar a nuestros amiguitos, los argentinos. Allá en Argentina se hace este movimiento donde el rock era el rock nacional. Y el rock en Argentina, debido a las dictaduras militares que sufrió a lo largo de pues un buen rato, se expresaban mucho pues el rock. Entonces, en la segunda mitad de los años 50 existe Johnny Tedesco, que es el pionero del rock allá en Argentina. Y pues igual al principio Johnny cantaba covers en español y ya después en los 60s Los Gatos, que eran los Gatos Salvajes que mencioné al principio, no sé si te acordarás, que cantaban covers, se transformaron en solo Los Gatos y hacían sus canciones pues en... ya sus canciones originales, ya, ¿no? En español y ya escritos por ellos y así. Ajá. Y después, a finales de los años 60, aparece el compositor de rock argentino más famoso de todos los tiempos con su banda. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Pues no sé, a ver, dime tú. Híjola. ¿Sí sabes quién es o? Supongo. A ver, dime. No, mejor dime tú. No, dime. ¿No será mi compa el Gus? No. Oh. Bueno, pero buen dato. La banda se llama Sui Generis, que de hecho no sé si está bien dicho, pero bueno, que al igual que pues muchos otros artistas argentinos pues fueron censurados, por la dictadura militar. También, por eso no había escuchado de ellos. Sí, pues es más para allá que para acá, ¿no? Sí. También me gustaría mencionar a Spinetta. Bueno, pero ya que estás hablando del rock argentino, yo creo que vale la pena mencionar, ¿no? A esta banda internacional, ¿no? Que es Soda Stereo, ¿no? Ay, es que ya voy para allá. No me presiones. Sí. No me presiones, Katie. Aún no estoy listo. Sí. En 1986 a 1990, una disquera hizo una compañía discográfica hizo un proyecto que se llama Rock en tu idioma, que pues era una campaña para difundir y para conocer y distribuir pues todo el rock de acá, de Latinoamérica, sí, pero también las españolas, porque pues también tenemos... Sí.
Que recuerden, no es rock latinoamericano lo que estamos hablando, es de rock hispano. Ajá. Pero bueno, entonces este movimiento explota, hace que la música de rock explote en la radio, en la televisión, pues en los medios de comunicación. Y ahí es cuando empiezan la venta masiva de discos, de cassettes, de los conciertos, las giras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los top del movimiento, pues fueron Miguel Mateos, Los Enanitos Verdes, Los Fabulosos Cadillacs, Fito Páez, Soda Stereo, como mencionó Sebastián. Y en el caso de México, pues están Los Caifanes, Maldita Vecindad, Los Hijos del Quinto Patio, Los Amantes de Lola, Kenny y Los Eléctricos. Y en el caso de los españoles, mencionamos a Nacha Pop, que por si no los topan, porque me ha pasado mucho que los menciono y me dicen, ¿quiénes son esos? En México salen en una película que se llama Amores Perros, su canción Lucha de Gigantes. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Ellos son Nacha Pop. Y los Hombres G, que son muy famosos por su canción Sufre. Devuélveme a mi chica. Muy buena rola. Pues está todo este movimiento así como que del rock. Vamos a ponerlo como el rock bonito, ¿no? Del rock mainstream, como lo habíamos mencionado. El rock como para todos, ¿no? Ajá. Sí, justo. Sí, y pues estos movimientos, o sea, que como decimos, no están como enfocados a lo mainstream, a lo comercial, a lo público, pero tomando un rumbo más como alternativo, un estilo más propio de ellos, ¿no? Algo más auténtico, algo más real. Original. Ajá, algo muy original que pues se ve reflejado obviamente en su trabajo. Así es. Bueno, en el 95 volvemos con la contracultura con nuestros amigos de Molotov. Wow, que Molotov es una banda muy irreverente, ¿no? Molotov, esta banda que, pues, como bien mencionó mi compañera, una banda que comenzó en el 95, 96, con el estreno de su álbum ¿Dónde jugaron las niñas?, ¿no? Sí. Y fue muy polémico. De hecho, no solo el nombre también, sino la portada también estaba... Sí, estaba un poco fuerte. Ajá. Molotov son los que cantan... gimme, 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 gimme todo el power. Dame Ajá. todo el poder. Y hasta ahí. Para que se nos ubiquen. Sí. Bueno, esta banda que, pues, es obviamente, o sea, es una banda que, pues sí, no, o sea, con todas las palabras del mundo, es obviamente contracultura, va en contra del gobierno. Y pues por esto mismo fue mucho tiempo censurada. Así es. En todo el país. O sea, nada de Molotov. Nada. No, y luego como que popularmente eran así como de, ay, no cantes eso, mija, qué miedo. Al principio. Sí. Por lo mismo de que, pues sí, no, como todo lo que va empezando, todo lo nuevo, que va en contra de algo que es diferente, ¿no? Obviamente usan un lenguaje muy soez. Unas letras muy explícitas, y pues esto obviamente generó un poco de rechazo al principio, ¿no? De su historia, porque pues estamos acostumbrados, como decíamos hace un momento, al rock bonito, al rock romántico, a un rock que pues sí, o sea, era contracultura y estaba en contra de muchas cosas y era una forma de expresión, pero no de una manera tan cruda o tan irreverente como lo hace Molotov, que a día de hoy siguen siendo muy mainstream. Sí, de hecho. La mayoría de las bandas que hemos mencionado, si se darán cuenta, son puros hombres los que lideran este movimiento. A mí me gustaría mencionar que una de las bandas emblemáticas, que también no hemos mencionado ninguna banda colombiana, entonces una de las bandas más emblemáticas del rock que fueron lideradas por una mujer fueron los Aterciopelados, y pues era de estas primeras, de las pocas bandas lideradas por una mujer. Entonces también, dato ahí curioso, hay más, ¿verdad? Pero como así, chavetita, de que... Punto curioso. Ajá. También me gustaría mencionar que en el caso de Perú, hay muchos, cuando hablan de los movimientos así del rock, es bien conocido que en Inglaterra, allá en, ¿cómo se dice? Britain, British. Sí, pues los británicos. Yeah. Perdón, los británicos. Pues son los líderes en el punk y toda esta ola de... Sí, justo esa ola, me atrevería a decir hasta cultura, lo que es el punk, que pues sí, no, también se vio aquí en México en la mítica pelea, ¿no? Entre emos y punketos. Emos y punketos. Por si no saben identificar un punk, pues bueno, un punk era uno de esos bandos. Busquen en Google emos versus punketos para que sepan. Pero bueno, allá en Inglaterra, pues está The Clash, The Ramones, Sex Pistols, ¿no? ¿Y qué tiene que ver estas bandas acá con nuestro
nuestros amigos hispanohablantes, bueno, en Perú nacen los Saicos, que pues es considerada por muchas fuentes como la precursora mundial del punk rock. Entonces en Perú dicen que el punk rock se nació en Perú en vez de en Inglaterra. Y la verdad es que les doy la razón, porque si se fijan en las fechas, los Saicos son muchísimo más viejos que pues los Clash, los Ramones, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que más bien como que se sintió un poquito de discriminar. Obviamente ponemos de un lado la balanza, pones la balanza, ¿no? Y de un lado pones a Perú representando Latinoamérica y lo que es América Latina. Y del otro lado pones a Reino Unido, ¿no? A Inglaterra, ¿no? Que pues es un titán en la industria de casi todo. Entonces, pues sí, no, siento que eso le da más peso al hecho de... No, el punk es británico, es de Inglaterra. Y los de Perú, no, ellos no. Pero pues hay que darles el reconocimiento que se merecen. Si bien allá, pues sí, o sea, como mencionas, fue donde se popularizó de cierto modo este género del punk. Pero pues sí, o sea, vale la pena mencionar que su origen, al menos cronológico, es aquí en Latinoamérica. Y bueno, ahora vamos a hablar de unas bandas un poquito más actuales de México. Algunas de las bandas más actuales que hay a partir de más o menos los 90s serían Jaguares, que se formó en el 95, que ha manifestado un estilo que fusiona varias influencias mexicanas. También tenemos a Café Tacuba, ¿conoces la banda? Claro. Tiene una carrera que abarca más de 3 décadas. Ha tenido mucho impacto en México y es reconocido por su estilo experimental y muy vanguardista también. Tenemos a Zoé, formada en el 95, que ha evolucionado con un estilo experimental y muy alternativo también. La mayoría de las bandas que estoy mencionando han perdurado bastante, o sea, llevan muchos años de carrera. Sí, y llevan siendo vigentes a día de hoy. Sí, que bueno, a lo mejor no siguen sacando canciones algunas, pero siguen resonando mucho, ¿no? También tenemos a Maná, una banda muy, muy conocida, que tiene una carrera que abarca más de 4 décadas y que ha sido una de las más influyentes en el rock latino, no solo en México, sino en todo el mundo. A Panda, formada en Monterrey, en Nuevo León, en el 96, que nació como parte de un movimiento musical conocido como Avanzada Regia. ¿Conoces ese movimiento? Sí, según tengo entendido, es un movimiento de muchas bandas regias, ¿no? Uh-huh. Que comenzaron como al mismo tiempo, más o menos. Sí, bueno, cuando yo escucho regio suena como muy norteño, no sé, pero nada que ver. Y pues algo muchísimo más actual, tenemos a The Warning, que nació en Monterrey en el 2014, esta banda de 3 hermanas que han estado en una polémica porque muchas de sus canciones pues son en inglés, igual que su nombre, pero igual sigue siendo una banda mexicana. Uh-huh. Y ya como último comentario me gustaría agregar que pues el rock, como todo género musical, que pues ya lleva en la industria más de 70 años, evoluciona, ¿no? Y va cambiando. Sí, también cambia dependiendo de las regiones, ¿verdad? El rock que había en Estados Unidos no es similar al rock que hay aquí en países latinos. Normalmente el rock se fusiona con los géneros que son más populares en cada región, ¿no? Por ejemplo, está el rock latino. Podríamos poner de ejemplo a Mon Laferte, que tiene muchos temas que no los escuchas y como que no sabes identificar. No sabes si es de rock, si son baladas. Sí. Y en el futuro pues tienen infinidad de mezclas y mutaciones, ¿no? Está la integración de los sonidos electrónicos y urbanos. La tecnología nos permite hacer lo que queramos con la música y definitivamente en el futuro vamos a tener muchísimos materiales más para pues seguir haciendo evolucionar la música. También las temáticas y las políticas van a hacer que cambien los temas, probablemente, aunque normalmente no cambia mucho la sociedad. Sabemos que los temas que utilizaban antes a los temas que utilizan ahora no tienen mucha diferencia. O muchas veces a la sociedad justo le gusta volver a cosas vintage o de antes. Ajá. Y hay muchas bandas genéricas que salen en las redes sociales también. De repente estás viendo videos y sale de que ay, somos nosotros y ahora vamos a hacer tu nueva banda favorita. Y pues no. Pues no. Generalmente son bandas que tienden a hacer música rock o géneros similares, ¿no? Y nuevos movimientos sociales también que suelen salir de la música. Muchísimos movimientos sociales han salido a raíz de bandas y de ciertas temáticas que se tocan en la música. Entonces, pues no sería sorpresa si comenzaran a salir nuevos estilos, nuevas, ¿cómo se llaman? Controversias. Uh-huh. Sí, definitivamente el rock es un género que evoluciona, que cambia y que pues va avanzando, ¿no?
Sí. con todos estos movimientos. Pues bueno, esto fue todo por parte de nosotros el día de hoy. Nosotros fuimos Dan Olvera. Sebastián Olea. Y Sofía Macías. Esto fue Pulso Pulso Watch. Whiplash, no, ¿cómo lo olvidamos?